El Señor, vamos a buscar la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 22. Dice la palabra: pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Señor, te damos gracias. Hoy reconocemos tu poder, tu autoridad, Señor. Gracias por permitirnos estar hoy nuevamente, Señor, en tus atrios, en tu casa. Gracias, Señor, por habernos alumbrado con tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, que nos sigas ministrando con tu Espíritu Santo, con ella, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, leamos la Nueva Versión Internacional. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclare. Bien, en esta carta el apóstol Pablo está comentándoles a los filipenses acerca de sus futuros planes y sus situaciones que le han impedido al apóstol ir en una visita a donde los filipenses. Esta es una carta muy personal en la que vemos cómo él se comunica con sus discípulos de una forma muy abierta, ¿sí? Toca, por supuesto, muchos aspectos de doctrina, ¿sí? Las toca, las refuerza, pero también se deja ver un poquito, se exhibe más en su parte ministerial el apóstol Pablo, ¿sí? Dando un poquito de luz acerca de su organización, la organización que él tenía. Por supuesto, todo sobre la base de la cruz de Cristo y la resurrección de nuestro Señor, y cómo ésta nos ha beneficiado a nosotros, haciéndonos escapar de la ira. Eso lo conocemos. Pero más adelante, como vemos en Filipenses 2, pues él indica que tiene el deseo de enviarles a los filipenses alguien que les pueda edificar, alguien que les pueda de alguna manera hacer crecer en la fe y que haya una edificación mutua. Entonces, es en ese contexto en el que el apóstol Pablo vemos lo que escribe acerca de Timoteo. Si leemos un poquito antes, en el versículo 19, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Entonces, el apóstol Pablo está con la intención de enviar a Timoteo, pues para enterarse del estado de fe de los creyentes y también su estado personal, el estado, cómo están, mejor dicho, en todos los aspectos, de cara a su práctica de fe y de cara a su bienestar en general. El apóstol, ese es el objetivo que tiene, ¿sí? Ver cómo estaba ese grupo de personas a las cuales él les había predicado y él había levantado en Filipos. Y lo que comienza a exhibir aquí en esta preocupación del apóstol Pablo es que él necesita enviar a una persona con condiciones espirituales y ministeriales adecuadas para revisar el estado de los creyentes en Filipos. Es decir, él no puede enviar a cualquiera y no quiere enviar a cualquiera, sino que quiere enviar a Timoteo, que según lo indica aquí, pues tenía méritos. Timoteo tenía una buena conducta, una buena trayectoria ministerial y de fe, insisto, que le permitía al apóstol sentir confianza, tranquilidad de enviarlo a ese grupo y de que él pudiera dar cuenta del estado de esas personas, ¿sí? Porque solo una persona en esas condiciones primero podía beneficiar a las personas y además traer una respuesta, un reporte hacia Pablo de cómo estaban. ¿Por qué esta preocupación del apóstol Pablo? ¿Por qué Timoteo? ¿Y por qué quiere enviar quizá al más destacado de sus colaboradores?
Porque él menciona algo en el 20 y en el 21 que también, insisto, nos golpea cuando lo leemos y nos hace entender cosas. En el 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Ese es un aspecto clave en la unidad espiritual y ministerial. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. O sea, el apóstol Pablo considera que Timoteo es una persona que está en su mismo sentir, en su mismo ánimo. Aspecto muy importante para ser colaborativo y poder ser un buen colaborador en el ministerio del Señor. Porque recordemos que el apóstol Pablo le fue encargada una tarea muy importante, ¿sí?, de esparcir el evangelio a los gentiles. Su tarea no fue de predicarle a los judíos, sino a los gentiles, esparcir el evangelio, y él fue el que sentó las bases de evangelización para que el evangelio llegara hasta donde ha llegado. Y cuando digo llegar hasta donde ha llegado, es hasta donde nosotros. Ha llegado hasta acá porque esa semilla ministerial del apóstol Pablo fue sembrada, y junto con ella toda una explicación e interpretación doctrinal que tuvo el apóstol Pablo como ningún otro apóstol. Entonces, él en Timoteo quiere y encuentra en su colaborador, quiere encontrar y encuentra en Timoteo esa condición de estar en un mismo ánimo, es decir, que su servicio al Señor, su dedicación al Señor, al Evangelio, fuera una sincera dedicación, un interés muy puro, transparente por el estado de la gente. Eso había en el apóstol Pablo. Y eso es muy difícil de encontrar. Por eso es que él dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Y eso son palabras mayores, porque entonces, ¿qué pasa con Tito? ¿Qué pasa con Epafrodito? ¿Qué pasa con Demas? ¿Qué pasa con Marcos? ¿Qué pasa con Silas, con Bernabé? ¿Dónde quedan esos hombres importantes de la fe que el apóstol Pablo dice, pues a ninguno tengo conmigo? Bueno, hay que entender, sí, que Filipenses ya es una carta que se remite ya en tiempos avanzados del ministerio del apóstol Pablo, de manera que él no podía estar rodeado de tanta gente, porque pues ya su ministerio ya le había traído bastante contradicción y persecución. Entonces sí estaba rodeado de pocos, pero él dice, mire, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Es decir, él lo que pensaba es decir, no hay ninguno que tenga el interés de que la gente esté bien como los tengo yo. El único que encuentro es Timoteo, el único. Y eso es bien difícil de encontrar porque, mire, eso de que la gente esté bien, de que la gente le llegue el verdadero mensaje, la verdad, de que la gente sea edificada, de que la gente que están a cargo de una persona que preside un grupo tenga todo el beneficio de la sana doctrina, porque es que eso es un beneficio, mire. Y me pasa por la mente justo ahorita esto en relación con la lactancia, porque ya nosotros estamos en nuestro segundo hijo y estamos obviamente siguiendo las indicaciones y dándole el privilegio a nuestro hijo de lactar, ¿sí? ¿Y sabe qué? ¿A qué es comparable el beneficio de la sana doctrina? Al beneficio de la lactancia. Y eso es bíblico. Mire qué cosa, porque ya yo comienzo de pronto a irme por otro lado, pero no, recordemos que dice... no sé qué escritor de la escritura dice, y lo vamos a comprobar ahorita, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Vamos a buscar eso. Desead como niños recién nacidos. Primera de Pedro, es el apóstol Pedro quien lo dice, 2:1, 2:2, ¿sí? Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Eso es como la leche pura que trae la madre a su hijo en su edad más temprana, que no se compara con nada. Eso está probado médicamente, clínicamente, en todos los ámbitos de la ciencia se ha probado. O sea, Dios en su perfección, para quitarle otra vez otro argumento al tan exaltado criterio de la evolución y de los accidentes, esto, que Dios en su diseño dijo, ahí está lo que Él necesita, sus defensas, sus proteínas más excelentes, ahí está lo que necesita.
¿Estamos de acuerdo? Como es la leche materna para un recién nacido, es para un creyente la sana doctrina. Por eso cuando no hay sana doctrina, el creyente sale flacucho, ¿sí? Sale como debilucho, sale como de alguna manera desestructurado para poder caminar en fe, ¿estamos de acuerdo? Sale como incapacitado, cojeando, en déficit de alguna de los nutrientes de lo necesario. Pero la sana doctrina en el creyente trae tantos beneficios, ¿sí? Que a uno le hablen las cosas de verdad como son, según la doctrina de Cristo, según la Escritura, y que la persona que lo transmita también sea como una madre, es decir, en el siguiente sentido, en el sentido en que el deseo es que prospere, le vaya bien, esté sano, esté robusto y por supuesto obtenga el grandísimo beneficio que Cristo vino con su vida a pagar. Porque si yo, por ejemplo, oculto la sana doctrina, omito, eso es prevaricato, ¿sí? Omito por el que pierde es el reino de los cielos, por supuesto la persona, pero es el que pierde, es decir, que Jesucristo, su sacrificio, queda estorbado por lo que uno oculta, por lo que uno calla, por lo que uno no dice, ¿estamos de acuerdo? Y por eso yo siento que el Señor nos ha dado a nosotros, y esto no lo digo con sentido propagandístico, sino con un verdadero sentido honesto, y es que creo que a nosotros, nuestro ministerio, el Señor nos ha dado el privilegio de, por supuesto, teniendo errores, como todos, eso no te lo va a decir, no, eso pocas personas se atreven a admitir. Hay iglesias que te van a decir, vente para acá que esto es perfecto, acá nosotros no hacemos así, nosotros por lo menos reconocemos que podemos errar. Pero en medio de todo eso, sé y siento, y puedo verificarlo, que nosotros tenemos un privilegio que es fundamentados en la sana doctrina. Eso me parece a mí un regalo. Mire, no se confundan, hay muchos lugares más llenos, más concurridos, que en algún punto, y yo esto no lo digo pensando en un lugar en específico, en algún punto de pronto omiten o callan, ¿sí? Y claro, la gente, hermano, en este mundo para todo hay cliente, como dicen. Hay gente que va a creer cosas que no se ajustan a la verdad del Evangelio, ¿sí? Y hemos visto mucho ya. Ahí están las prédicas en el canal como para que revisemos. Cosas en las que diferimos de otros, pero que en esas diferencias está en realidad la práctica de la sana doctrina. Entonces, cuando el apóstol Pablo piensa, volviendo al caso, dice, yo quiero que alguien me dé reporte de cómo están los filipenses, pero que cuando vaya, lo que desee sea bueno para ellos. Porque el ministro, por supuesto que tiene que desear lo mejor para la iglesia, ¿sí? Y entonces piensa y dice, no encuentro, el único que tiene mi mismo ánimo es Timoteo, ¿sí? Y eso, mis hermanos, es bien escaso. Es decir, que la persona a quien Dios le ha confiado una labor, ¿sí? pueda tener y encontrarse en gente un verdadero ánimo de servicio que pretenda la edificación en la fe y que a la gente alcance todo lo que Cristo vino a ganar para ellos. ¿Estamos de acuerdo? Necesita un corazón comprometido con la verdad. ¿Me están oyendo, iglesia? En este mundo hay mucha gente que no está comprometida con la verdad. Mucha gente, ¿sí? El mundo entero está bajo el maligno, dice el apóstol Juan. El mundo entero está bajo el maligno. Eso ya significa que la gente, la mayoría, no está comprometida con la verdad, está comprometida con cualquier iniciativa egoísta que tenga, o idea, filosofía, cualquier cosa. Sí, es bien difícil encontrar gente comprometida con la verdad. Incluso, y esto no nos corresponde solo a nosotros, a ustedes también les corresponde estar comprometidos con la verdad. ¿Sí? Y estar comprometido con la verdad, por supuesto, en cierta medida exige ese corazón que esté dispuesto a dejar a un lado intereses para dar paso a lo que es más importante, que es lo del Señor. Entonces, ¿qué dice? Mire, la leche espiritual no adulterada, para dejar esto decantado, lo de 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿para que por dónde o por quién? Por ella.
¿sí? Crezcáis para salvación. ¿Cómo así? Entonces la gente dirá, ¿y entonces cómo es ese tema? Si yo soy salvo, entonces ¿cómo es que tengo que crecer para salvación? Sí, eres como un recién nacido, que has nacido de nuevo, por cuanto has creído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación. Y porque has hecho eso, has creído y has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Verifica si esto que estoy diciendo, incluyéndolos a todos, aplica para ti. Y lo que dice Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ya sucedió eso? Pues entonces eres un recién nacido. Ahí comienza la sana doctrina, la palabra, a producir un crecimiento para salvación y robustez necesaria para mantenerse en la salvación y obtener lo que en la Biblia se conoce como la herencia entre los santificados. ¿Me estoy dando a entender? Eso es importantísimo. A eso vienes tú a la iglesia. Aquí no vienes a aprender de motivación personal, no te vamos a... O sea, eso si lo quieres encontrar, vas a encontrar mucho en el mundo, pero nada de eso te hace crecer para salvación. Ninguna filosofía humana hace crecer para salvación. ¿Sí? Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Marta, mira, Marta, aprende de María, ella ha escogido la buena parte. Cuando tú le das alto valor, no supersticioso, sino alto valor a la palabra de Dios y la pones en práctica, te voy a decir qué va a pasar. Tú vas a crecer para salvación y te va a ir mejor, ¿sí? Eso es cuando yo vengo a la iglesia y yo me detengo y voy a prestar la atención. Sí, yo sé, yo estoy cansado, yo tengo muchas cosas en que pensar, estoy poniéndome en la tarea de muchos de ustedes. Esto no me ha salido, este negocio no me ha salido, esta situación no se me ha desbloqueado. Tengo ahí a mi esposa, tengo ahí a mi esposo, quizá vienen con peleas, vienen con dificultades, tienes ahí a los hijos, tienes todo. Y aparte de eso estás madrugado, estás cansado, todo eso. Que probablemente estoy pensando, ¿sí? Yo puedo entender eso, por supuesto, y lo entiendo porque parcialmente lo vivo. Sí, pero entonces ustedes, ahí es donde dicen, pero voy a prestar la atención a la palabra y voy a aplicar lo que estoy escuchando, ¿sí? Ahí te separas de los supersticiosos, tú. Ahí te separas. Entonces eso comienza a hacerte crecer para salvación y comienzas a volverte robusto. Una persona que entiende las cosas de Dios, que no está doblegado ante los espejismos del mundo, las pasiones del mundo, que no está comiendo las mentiras que se venden en las redes, porque se venden. Se los recuerdo, se los reitero, ¿sí? Por eso es. ¿Sí? Y además allí, además de crecer para salvación, vas a florecer. El Señor te va a prosperar, el Señor te va a evitar errores, te va a promover. Vas a tener lo necesario, como veríamos en el fin de semana, para desempeñarte en la fe. Porque mucha gente ha fracasado desempeñándose en la fe. Y mucho de eso tiene que ver con que no tienen lo que les hace falta, porque no lo han recibido, no lo han querido recibir, que es la palabra que nos edifica. Entonces, crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Por supuesto, esta sí condicional tiene que ver con, no se te puede pedir que crezcas para salvación si no has nacido de nuevo, si no te has arrepentido de tu condición, si no ha habido la metanoia, eso tenemos que tenerlo claro. Entonces el apóstol Pablo, ahora sí volviendo, dice, yo no tengo a ninguno del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. El interés del ministro, ¿sí?, debe ser sincero. Es decir, que la gente en realidad madure, se fortalezca y crezca para salvación. Y primero que todo la obtenga, por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la sinceridad que debe haber en el interés del ministro, ¿sí? Ahora, yo no vengo a decir esto, por supuesto, que aplica completamente para mí. Yo he tenido que ir madurando en todo esto, ¿sí? Pero en nuestro caso, en los que el Señor nos ha delegado por delegación ordenada, ¿no? Porque nadie toma para sí esta honra, por ejemplo. Esto que ustedes ven pequeño, esta reunión, ¿sí?,
esto no se puede sostener con fuerzas humanas. ¿Sí? Es bien difícil sostenerlo en los años. Por ejemplo, en una temporada de cierre total, como hubo en la pandemia, en años de ministerio. Eso tiene que haber algo que lo respalda, y por supuesto es el Señor, ¿estamos de acuerdo? Entonces el Señor tiene que, les voy a decir algo que va a sonar bastante complicado, el Señor tiene que confiar en quienes ha puesto a presidir. ¿Sí? A veces, por ejemplo, nosotros nos equivocamos en poner a presidir a alguien que no tiene las características. Pero cuando usted vea a una persona que ha pasado por pruebas, que el Señor lo sostiene, que el Señor lo respalda, ¿sí? Que el Señor no le quita su cobertura ministerial, presta atención a esto, cuando eso suceda, ¿sabe que en lenguaje teológico qué significa? El Señor confía en esa persona para hacer la labor, eso es. ¿Sí? Como el apóstol Pablo dice, yo en Timoteo nomás, ¿estamos de acuerdo? Así. Ahora, por supuesto, eso no significa ni por asomo, ni es una insinuación, nada, que nosotros no tengamos propensión al error, propensión a la mentira, propensión a la mala interpretación, porque la Biblia no es una cosa que tú vas a coger y vas a interpretarla perfecto. Sí, por eso es que usted encuentra miles de interpretaciones respecto de muchos temas en la Escritura. No significa eso respecto del ministro. ¿Sabes qué significa? Que lo que uno quiere es lo mejor. Pero no lo mejor en el sentido que yo los amo, yo los pienso, yo nada, sino lo que quiere es que la gente crezca para salvación, le llegue la salvación y madure y florezca. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que significa. Eso no, mira, eso es tan escaso como la misma fe en estos tiempos, sí te digo, ¿sí? Muchos son usurpadores, se meten, visitan a los discípulos de otro, ¿sí? Los invitan. A mí hubo un muchacho que me dijo, pastor, vea, yo tengo este talento, míreme, yo canto aquí, me mostró un video, y la verdad no cantaba mal, tampoco pues era una cosa como que, bueno, de pronto en el género urbano sí se hubiese destacado, ¿no? Porque ahí cualquiera con autotune se destaca, ¿no? Los músicos entenderán. Pero lo cierto es que me decía así, yo le dije, pero tú tienes que, porque él me decía, pues, y hay otro pastor, me dice, fue muy honesto, hay otro pastor que me está diciendo que venga, que vaya a cantar los domingos, que me recibe, que me pone todo, que la gente, que una cosa, que yo, y yo pues, yo le dije, pues te aseguro que la persona que te está ofreciendo eso, pues, pronto no tiene un interés tan sincero en ti, de pronto sí en tu talento, ¿sí? Pero no tiene, por eso, para mí, tú le dije, tienes que aprender, tienes que primero ver si te has convertido, ¿sí? Primero eso, luego comenzar a crecer para salvación y que tú comiences a crecer en valor como colaborador, como Timoteo ganó valor de colaborador para Pablo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No le parece mucho honor eso de que Pablo en el primero que pienses en Timoteo? Referente importante, ¿no cree usted? Y entonces ya se te comienza a tener en cuenta, ¿sí? Donde tu interés no es mostrar tu talento, sí lo hay. Tu interés es servir al Evangelio. Mis hermanos, ¿eso le interesa a la gente que asista a la iglesia? En un 80% no. Voy a ser más exacto en la proporción. Tal vez en un 98% a la gente no le interesa servir al Evangelio. Lo que le interesa es que lo que han entendido del Evangelio les sirva a ellos. Eso es muy diferente. ¿Estamos de acuerdo? Y yo también era así, pero el Señor lo mete a uno en unos procesos donde se van quedando esas solapas, ¿sí? Esos ropajes de hipocresía. Que yo quiero servir, yo quiero cantar, yo quiero hacer Tu valor como colaborador tiene que crecer. Pero en cuanto en que tú realmente tengas un mismo ánimo con quien está encargado. Así es. Por eso es que yo, por ejemplo, ustedes ven que el apóstol es celoso, ahora más que nunca, con quien asigna. ¿Sí? Antes asigna propio del proceso de aprendizaje. Por eso habían unos, perdóneme, dirigiendo grupos que no son otra cosa que fuentes sin agua, impíos y verdaderos lobos vestidos de oveja.
que no respetaron al rebaño, ni protegieron al rebaño, ni cuidaron al rebaño, y no les dieron palabra de verdad que los podía edificar. Esa es la verdad, ¿sí? Solo querían el vitrinazo que representaba el ministerio en su momento más alto, ¿sí? Porque era un vitrinazo, ¿estamos de acuerdo? Pero ellos no estaban con Cristo comprometidos ni comprometidos con la verdad, estaban comprometidos con su propia agenda, y eso el Señor lo deja que pase, pero tarde o temprano dice, no confío en esta persona, y sale. ¿Estamos de acuerdo? Por eso le digo el valor de una persona que ha perseverado en los años, y no solo que ha perseverado, porque perseverar, pues, hay mucha gente que hasta persevera porque no tiene más que hacer, pero que el Señor sostenga con su diestra de poder. Eso es fundamental, ¿sí? Un pastor que no le veas, escucha bien, que no le veas necesidad, ni una palabra feísima que yo le he escuchado solo en Nariño, pero no sé si sea pues algo en el castellano aceptado, que no le veas langurria. ¿Sí? Alguien que te pueda decir la verdad y que lo veas respaldado por el Señor en todos los aspectos. Por eso para ustedes es bueno que su pastor o su ministerio presuma eso de que nosotros no estamos, porque nosotros no tenemos una insistencia en pedir nada, ni lo llamamos, ni nada. ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo de lo que pocos pueden presumir, te digo, ¿sí? Y eso, ¿sabes por qué? Es porque el Señor respalda, porque con todos los defectos de interpretación, con todos los posibles errores que pueda haber en cualquiera, que los vas a encontrar en otro sitio seguramente, de otra categoría, de otro estilo, otros errores, el Señor confía en él, ¿sí? Y por supuesto no somos los únicos, hay muchísimos que el Señor respalda, ¿sí? Muchos. Pero hay que entender eso. Entonces la gente, mis hermanos, me decía el muchacho, me decía, entonces canto. Le dije, hermano, pues aquí, mira, si tú vienes por eso, yo eso no te lo voy a ofrecer, sino por ahí en 1 año y medio, y eso sí es que te veo asistir firme aquí. Llegó la pandemia y no volvió más. Claro, porque en la pandemia, por ejemplo, yo recuerdo que la gente que estaba dispuesta a servir hacía un esfuerzo, y los felicito los que sirvieron. Sí. Llamábamos, decía, ¿usted puede orar? Sí, grábese, haga eso. Sí. El otro, ¿usted puede cantar, tocar? Sí, grábese, haga eso. Sí. ¿Para qué? Para que la palabra siguiera fluyendo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora ya, por supuesto, eso cambió. Ustedes tienen un valor para colaborar, ¿estamos de acuerdo? Pero la verdad, mis hermanos, es que ninguno de nosotros se acerca a Timoteo, que tan sinceramente se interese por esto, por el resultado, que no estén aquí por solo obtener y obtener y obtener, que estén para servir. Por eso los músicos deben tener carácter de siervos, no de músicos, de hacer lo que tengo que hacer para funcionar, para suplir las necesidades. Lo mismo que los de aseo, ¿sí? Lo mismo que los intercesores. Es por y para la gente, es para que la gente tenga esa oferta espiritual que le permite tener un espacio como estos para que aprendan la verdad, ¿sí? Y aprendiendo la verdad crezcan para salvación. ¿Me doy a entender, iglesia? Entonces debe haber eso. Y el Señor está probando a muchos, por supuesto. Pero entiendo que aquí hay gente con cierto valor colaborativamente hablando. Es decir, yo cuando pienso en ciertas personas, pienso y digo, esta es la ficha para eso, este es el que funciona, ¿sí? Y ustedes son siervos, ¿sabe? Y los que no están sirviendo tienen que pasar por su proceso de aprendizaje, ¿sí? Y comenzar a servir al Evangelio. Una de las evidencias de nuestro compromiso con el Señor es el servicio al Evangelio, ¿estamos de acuerdo? Si no, eso no convence a nadie. Cualquier persona que lleve más de 1 año, atención, y que tenga las condiciones generales en las que se debe servir. ¿Quiénes no? Pues una madre recién parida, digo que esa no, estamos de acuerdo, tiene que estar atendiendo a sus hijos, como es el caso de mi esposa, pero mi esposa está atendiendo su labor, ¿sí?
Pero, por ejemplo, si usted ya lleva un año asistiendo, cualquier cosa, y fielmente, ¿no? Y usted, porque para ir a un año, a un sitio, por supuesto que usted no tiene que ser ni el apóstol Pablo, ni Josué, por supuesto, usted se puede retractar en cualquier punto, pero ya por lo menos usted se está exponiendo a algo que es muy molesto escuchar, la sana doctrina. Y usted me dirá, ¿y por qué es molesto escuchar la sana doctrina, pastor? Se los voy a probar como es mi deber. Mire lo que dice la palabra. Vendrán tiempos. Sí. Precisamente el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la... entonces sí estoy dándoles a entender que sí, en realidad es incómodo. ¿Estamos de acuerdo? Todo lugar, escúchame bien, donde se te predique la sana doctrina, va a ser de sufrir la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Pues la Biblia es la Biblia, ¿no? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias. Alguien que te diga lo que tú quieres oír. ¿Sí? A mí me gusta porque a mí no me molesta, no dice. Sí, o sea, cualquier cosa, ¿entiendes? Que no está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, para que una persona haya venido por un año, pues hombre, bien. ¿Por qué? Porque ha venido por un año a sufrir algo, a sufrir el concepto de la sana doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya uno comienza a ver a esa persona y dice, bueno, tiene que tener una persuasión que yo no produje, que la palabra de Dios produjo porque él creyó. ¿Me doy a entender? Entonces ya tú comienzas, ya deberías, después de eso, tu compromiso con la verdad debe llegar a tal nivel que te vuelvas discípulo y comiences a servir lo más transparente posible, lo más desinteresado posible y lo más comprometido con la verdad posible. Volvamos a Timoteo, porque dice, porque todos, mire lo que dicen Filipenses 2:20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y cuando el apóstol Pablo dice todos buscan, eso me incluye a mí, la verdad. Y eso lo incluye a usted. Solamente que como somos discípulos, ahí se va quedando. Por eso, mire, usted recordará que el Señor Jesús estaba en algún momento y llegó una madre, ¿sí? Y le dijo, mira, creo que es la mamá de Juan, Santiago, creo, no sé, perdonar la imprecisión. Y le dice, mira, Señor, te pido que me concedas algo. Sí, dime, le dice él. Te pido que estos dos mis hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús, pues con sus respuestas magistrales, ¿no? Señor, mujer, no sabes lo que pides, pero eso no es mío darlo, sino en mi Padre, ¿sí? O sea, la gente, todos queremos un pedazo de la torta para nosotros, y eso en un 10% es natural y no está mal, pero un 90% sí es una concupiscencia propia de nuestra condición caída, egoísta, que busca ganar más de lo que se puede obtener legítimamente por una ganancia honesta. Porque sí hay una ganancia para el trabajador en Cristo Jesús. Sí la hay, pero debe ser una ganancia honesta, no una ganancia deshonesta, como dice la Escritura. Entonces me incluye a mí, pero uno, cuando el Señor lo ha respaldado, es porque lo ha sostenido con su diestra de poder. Cuando la gente le ha dado la espalda y el Señor lo sigue sosteniendo, es porque, les voy a decir algo, grande o pequeño el siervo del cual estemos hablando, el Señor lo quiere haciendo eso. ¿Estamos de acuerdo? Bien importante, iglesia, bien importante para que no se confunda. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y aquí viene, pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? Los filipenses conocían los méritos de Timoteo. Una persona, ¿y cuáles son los méritos? Que como hijo a padre
ha servido conmigo en el Evangelio, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo? Entonces, ¿qué es lo que te da méritos a ti delante del Señor? Que tú sirvas en el Evangelio. ¿Me viste? Porque recordemos, con el Señor no es exigiendo, ¿sí? Con el Señor no es diciendo, yo espero, no. Por favor, no se me ofenda a nadie, pero muchas personas quieren un respaldo así, pues, aplastante, que Dios les abra los caminos, y a veces ni siquiera entienden eso, pero lo cierto es que están insatisfechos con lo que tienen del Señor, porque creen que merecen más. Pero, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho? ¿Sí? ¿Cuáles son tus méritos como colaborador? Tu compromiso con el Evangelio, que tiene que ir más allá de tus intereses mezquinos y de los míos, por supuesto, que también los han habido y los hay. ¿Sí? ¿Dónde está tu mérito? Pues mira, cuando tú ves a una persona fiel que sirve en la rutina, porque la rutina es cansona en todos los aspectos, ¿sí? Cuando tú ves una persona que se humilla a pesar de tener que tratar con personas complicadas, conflictivas, con personas que por malos entendidos o por mala intención, porque ambas son las situaciones que se pueden presentar, han hecho un momento, una situación incómoda, y sigue sirviendo, ¿sí? Y pasan los años y sigue sirviendo, y luego el pastor, cuando piensa en esa persona, dice, ¿puedo contar con esa persona? ¿Será que le entrego las llaves? ¿Será que le puedo pedir que me haga esto? Esas pequeñas cositas que ¿sabe una cosa? Muchos de ustedes corren, los felicito, pero otros ya no corren y otros no les interesa. ¿Sí? Cualquier colaboración con esto es tu compromiso con el Evangelio. ¿Me oyeron? Esto no te lo va a decir, por supuesto, mucha gente no te lo va a decir. Sí. Y sobre todo porque parece que es por mí, para mí, pero esto no es así. Por eso yo he tenido momentos en que le digo, Señor, ¿estás insatisfecho con mi trabajo, con mi servicio? Porque pasan cosas, en la rutina pasan cosas que a mí me ponen a pensar, ¿sí? Pero yo hago lo que puedo y mejoro lo que puedo, ¿sí? Me disciplino para hacer una colaboración que al Señor le agrade, que al Señor le honre. ¿Estamos de acuerdo? Yo no sé si el Señor estará agradado conmigo, solo voy a dejar que el Señor lo diga, ¿sí? Y que yo lo vaya interpretando. Pero lo cierto es que mi compromiso con el Evangelio va más allá de que venga el rico, el pobre, que vengan muchos o que vengan pocos. Ahí estoy, porque el Señor me llamó y me está sosteniendo. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que hay. Miren, por supuesto, ¿sí? De pronto llega alguien que conoce la Biblia y encuentra una falla en mí. Por supuesto, no una falla en lo fundamental, en lo que es la puerta, pues, de la salvación, todo eso no, pero puede encontrar una falla, una interpretación errónea. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿sabe? El Señor lo que ve es una persona que sinceramente se interesa por la persona. Por eso no estamos ahí haciendo lo indebido. Pero entonces esto el Señor quiere que usted también lo consiga. Pero ya conocéis los méritos de Él. Cualquier persona que comienza a sobresalir por perseverancia, por dedicación en el ministerio, así sea pequeño, ¿sí? Una persona con el que el líder se siente seguro de delegarle y colaborar, es una persona que está creciendo en esto, en méritos. Esa persona, mira, la salvación el Señor te da gratis. Lo único que tienes que hacer es creer la palabra y arrepentirte, ¿sí? Creer el Evangelio de la salvación, que de eso hay mucho en el canal, lo pueden revisar. Pero de ahí en adelante, sirve al Señor, ¿sí? Que tu compromiso con la verdad sea más grande que tu causa. Y entonces ya el Señor te sostiene, ¿estamos de acuerdo? Entonces ya el Señor ya se muestra en ti, como dice, esto no me lo tocan porque esto es mío, esto es mi hijo, es mi siervo, Él ha abierto la puerta, Él se ha quedado hasta el final por años, Él ha servido, ha aguantado malas caras, malos tratos, ha aguantado la rutina, se han ido muchos, pero Él ha estado ahí, Él es mi hijo, yo lo guardo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estoy dando a entender, iglesia?
Si no, ¿dónde están los méritos? ¿Sí? Y el Señor no me da, y el Señor no me concede. Y, por favor, ¿cuál es tu compromiso con la verdad? ¿Cuál es tu compromiso con la verdad? Tu compromiso con la verdad es el trabajo para el Evangelio y para la evangelización. Y eso siempre se hace en un cuerpo, se hace en el cuerpo ordenado de Cristo, siempre. Cualquiera que te diga lo contrario está en un error, desde el punto de vista teológico. ¿Sí? Como ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿Sí? Vamos a leer otro verso que llama la atención. ¿Sí? Porque, por ejemplo, también en el Antiguo Testamento vemos el caso de Josué. Josué es una persona que sobresale por eso, ¿sí? Sobresale por su corazón de siervo durante años. En Éxodo 33:11, mire, habla de Moisés. En Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Mire qué privilegio. ¿Sí? Tú tienes que a veces que estar colaborando con el que Dios habla primero que habla contigo. ¿Cómo así, pastor? Si yo puedo orar, Dios a mí me oye, Dios está en todas partes. Claro, sí, pero los intereses de Dios no están delegados en todas las personas. ¿Estamos de acuerdo? Con eso creo que me di a entender. Entonces hay cosas que Dios habla primero con alguien más, ¿sí? Y en este caso es la autoridad ministerial que te ha asignado. ¿Sí? Pero por supuesto, nadie como Moisés. Eso es algo clarísimo. Nadie como Moisés, que hablaba con Dios cara a cara como cualquiera habla con su compañero. Qué poderoso eso. Y él volvía al campamento, mire, Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. O sea, eso de coger y suceder a Moisés, después de haber visto los errores de Moisés, visto cualquier cantidad de eventos en Israel, 40 años de trato, es para una persona tan comprometida como Josué. Entonces, entendamos eso, iglesia, y comencemos a incrementar nuestro compromiso con la verdad, porque eso es lo que el Señor quiere. No te voy a decir eso es lo que el Señor bendice, porque ahí te estoy poniendo un señuelo. El Señor te puede dar el trato que te quiera dar, pero el Señor quiere eso. ¿Estamos de acuerdo? Quiere eso. Y quiere que nosotros seamos personas, pues, que en nuestros niveles y por supuesto en nuestras delegaciones y en nuestras situaciones tengamos un compromiso más allá de nosotros mismos con las cosas del Señor. ¿Sí? Ahí el Señor comienza a mostrarse personalmente involucrado con lo que nos pasa. Así funciona. Por eso vos le decía a Ruth en Ruth 2:12, Jehová recompense tu obra. ¿Qué va a recompensar también el Señor? Tu obra también, tu obra. ¿Sí? Eso nada tiene que ver con la salvación es gratis. ¿Sí? Tú no tienes ni que perseverar, ni tiene que ver con que abras la puerta, solo que hayas creído el verdadero evangelio. Lo que sí les quiero decir es que siempre la dedicación es un resultado es una evidencia del nuevo nacimiento. ¿Sí? Y ahorita se los voy a probar ya para terminar. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, el Dios de Israel. Le dice vos a Ruth, pero le dice tu obra. ¿Cuál fue la obra de Ruth? Ser leal con Noemí y seguir fielmente al Señor. Les confirmo, les compruebo esto que decíamos, ¿sí? En 2 Corintios 5:14 creo que está eso. 2 Corintios 5:14. Usted va a encontrar lo siguiente, dice. Sí, en 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo, entonces, la conexión de nuestra dedicación con, ojo, con la verdadera experiencia del nuevo nacimiento está aquí, expresada en 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa eso? Nos aprieta. Si eso no ha pasado en ti, detente un momento a pensar qué es que pasa allí. Que el amor de Cristo no te constriñe a ti.
un espacio para la duda de tu verdadera herencia en los cielos, de que en realidad hayas tú dado el paso de fe necesario para ser salvo. Así se los pongo. Porque el amor de Cristo nos constriñe a los salvos, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, ojo, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a orar.